Bienvenidos una vez más, amigos de Clases de Profecía. Recuerda, soy Juanes López y nuevamente vamos a estudiar el libro de Apocalipsis. ¿Te has preguntado alguna vez qué significan o qué significado tienen las 7 iglesias de Apocalipsis? Pues de hoy vamos a empezar nuevamente a hablar de la iglesia de Éfeso. Las 7 iglesias están ubicadas en el libro de Apocalipsis en los capítulos 2 y 3. La que vamos a estudiar hoy se llama Éfeso y está en el capítulo 2 del versículo 1 al 7. Pero antes, quisiera que te pusieras en modo oración para compartir, hablar con Dios y que podamos entender su palabra. Oremos. Querido Padre Celestial, vamos a abrir tu palabra. Te pido que estés en nuestro medio para poder entenderla. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, el mensaje de Jesucristo que se da Dios mismo en la isla de Patmos a través de Juan, le habla ya siendo muy anciano. Él estaba apartado en aquella isla y Dios, Jesús mismo se le aparece. El capítulo 1, que lo adelantamos, dice que es el mismo Jesucristo a quien él caminó con él, pero ahora lo ve de una manera distinta, de una manera gloriosa. Y este Jesús que tiene el Espíritu le muestra a cada iglesia lo que va a acontecer en los posteriores días. Entonces, la iglesia de Éfeso, en la cual se está hablando de Apocalipsis 2, 1 al 7, Dios le habla a Juan y le dice, mira, elogia su arduo trabajo, porque esta primera iglesia que ya vamos a mirar es una era y cómo entenderlo. Pero Dios, el mensaje que le da, le aplaude su arduo trabajo, su paciencia y su rectitud doctrinal al rechazar los falsos apóstoles y a los nicolaitas. Sin embargo, lo que Dios le dice, el reproche contra esto es que han dejado su primer amor, el fervor inicial por Cristo, advirtiéndoles que se arrepientan o su candelabro les será quitado. Esto es como la introducción que se le hace en especial a este mensaje de la iglesia de Éfeso. Entonces, las 3 dimensiones en las cuales vamos a estudiar estas iglesias son 3 que la historia nos han enseñado y nos han mostrado cómo entenderlas y demostrarlas. Entonces hay que basarlos en 3 principios básicos. Número 1, que el mensaje era a una iglesia local, Éfeso, a una iglesia literal que existía, y que la congregación física en la ciudad de Éfeso en los días del apóstol Juan. Es decir, cuando el mensaje se da a esta iglesia, era una iglesia real, una iglesia que tenía esa característica y que Dios utilizó a través de esta iglesia para dar un mensaje para todos los tiempos. Entonces, número 1 se aplica para la iglesia literal que ocurrió en Éfeso, en aquella ciudad. Número 2, históricamente representa la era de la iglesia apostólica desde la resurrección de Cristo hasta los finales del siglo I. O sea, esta iglesia va desde el año 31, más en detalle por ahí, después de la resurrección, desde los tiempos de Jesús hasta la muerte del último apóstol, que fue el apóstol Juan, para el año 97, ¿cierto? 100 años de historia es lo que se presenta en esta iglesia. Entonces, históricamente, iglesia real. Y número 3, es un mensaje para todos, un mensaje universal, un mensaje personal para cada individuo, congregación que hoy tiene oído, porque dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Con esto claro, entonces vamos a mirar algunos puntos importantes que quiero resaltar
que ocurrieron en esta iglesia en la época y lo que podemos denotar o lo que podemos aplicar para nosotros hoy. El periodo de tiempo de Éfeso inicia en el año 31 con la ascensión de Jesús al cielo, que deja a los apóstoles allí. Jesús los acompañó 3 años y medio y ahora fundó su iglesia sobre estos 11 apóstoles y ellos se multiplicaron, 70, 140, pero ese es el inicio de ellos. Este periodo duró 100 años, desde el año 31 hasta el año 100. Se le conoce como el periodo el periodo de los apóstoles. Y se conoce también como la iglesia apostólica, la primera de las 7 iglesias. Y el último, que como mencioné ahorita, fue Juan el apóstol, el amado Juan, el que escribió Juan y las primeras de Juan y segunda de Juan. Hasta allí duró este periodo de tiempo. El tiempo cubierto por la primera iglesia puede considerarse en el periodo de la resurrección nuevamente de Cristo hasta el primer cierre del primer siglo o hasta la muerte de los primeros apóstoles, ¿cierto? Vamos a leer qué le dice, porque hay que leer qué es lo que se está diciendo. Ya entendemos un poquito de historia, ahora vamos a mirar, voy a leerlo recorrido, o sea, rápido, porque vamos a detallar en esos puntos, ¿está bien? Muy bien. Abre su Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Y allí en el versículo 1 vamos a empezar a leer. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice estas cosas. Yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, que no puedes soportar a los malos y que has probado a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has llamado mentirosos, y has sufrido, tienes paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desmayado. Pero mire lo que le dicen, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso es lo que tiene contra la iglesia de Éfeso. Recuerda, por tanto, dan consejo de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz de las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de tu lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tiene esto que aborreces la obra de los nicolaitas, los cuales también aborrezco, dice Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Ahora la promesa. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio de el paraíso. Este es el mensaje que se presenta a la iglesia de Éfeso. Ahora vamos a desglosarlo, a escudriñarlo, a mirar qué significa cada cosa. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y anda entre los 7 candelabros de oro. ¿Qué significa eso? Eso significa, número 1, que los ángeles o que allí dentro de las iglesias hay mensajeros o ministros que llevan este mensaje. Sosteniendo su mano derecha quiere decir que Dios protege a esta iglesia y a su iglesia, que Dios tiene mensajeros que pueden ser ángeles o pueden ser humanos en su iglesia, y que además de eso la protección, el cuidado de Dios, la mano de Dios está sobre su iglesia. Candelabros. La iglesia, su propósito es iluminar al mundo. El conocimiento que adquiere la iglesia de lo que el Señor les enseñó a los apóstoles lo simboliza como un candelabro. También representa al poder del Espíritu Santo en cada ser humano, enseñando la palabra de Dios a aquellas personas que no le conocen. Dice, anda. Cristo no es pasivo, porque dice que Él anda en medio de ella. Y Cristo no es pasivo, Él no está allí paciente y esperando que pase. No, Él está caminando, moviéndose en su iglesia, vigilante, está mirando infatigablemente, inspeccionando su condición real.
quiero compartir respecto a ese texto que dice que él anda en medio de los candelabros, lo que se le presentó el mensaje a Éfeso. Dice: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha anda entre los 7 candelabros de oro, y dice Jesús, hablando de ese comentario. Eso lo encontramos en la revista Herald, tomo 5, capítulo 5, y del 31 de 1887. Dice: aunque Cristo es el mediador en el santuario celestial, que es donde está hoy en día. ¿Dónde está Cristo? En el santuario celestial. Pero recordemos que Él es omnipresente. Mire lo que dice: Él aún camina de aquí para allá en medio de las iglesias en la tierra. Él camina de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, de alma en alma. Observa su verdadera condición, lo que es descuidado, lo que está en desorden y lo que se necesita hacer. Él es representado como caminando, que significa inquieto, desvelado, vacilando, vigilante. Él no está descansando, Él está cesando la obra de su pueblo. Está observando si está alumbrado o se está apagando la llama de cada cristiano. La luz de algunos de sus centinelas, los que guardan la iglesia, de sus centinelas, está mirando si su luz está prendida o está apagada. Dice, o candelabros, estos sus pastores pudieran dormir. Nosotros podemos dormirnos, estar en un letargo espiritual, estar no preparados. Pero mire lo que dice: pero el que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. Si estos candelabros fueran dejados a cargo de seres humanos, se descuidarían y morirían. La parpadable llama, pero Él es el verdadero guardián del hogar. Él es incansable vencedor de los atrios del templo. Él, el cuidado y los precisos asuntos continuos de su iglesia, y los sustenta con su gracia de Cristo, son la fuente de toda su luz y de vida. ¿Qué podemos decir de este texto? Aplicándolo a la primera iglesia, la iglesia literal, que aunque Cristo estaba en el cielo, Dios tenía ministros allí en la iglesia que velaban y protegían por sostener las verdades bíblicas, que Jesús mismo estaba en medio de ellos. Ellos le conocieron, ahora Él está posando en medio de ellos. La iglesia, a través de la historia, podemos ver que en ese periodo de tiempo Dios la sostuvo. Bien, fueron apedreados, fueron muertos en cruz, pero siempre hubo un testimonio de que Dios estuvo con ellos. Y hoy son contados como galardones de Jehová, que van a estar junto con su rey, al lado, gobernando ante el universo. Eso es lo que dice, que Jesús también está como mirando qué está pasando en la iglesia. Él es el buen pastor, Él mira todo lo que está pasando, y cuando su vida está apagándose la llama espiritual, Jesús manda un mensajero, o Él mismo le habla a su corazón para que pueda reavivar, para que puedas volver a brillar. Eso en cuanto a que Él está en medio de nosotros. Apocalipsis 2:3, hablando de Éfeso, dice: pero conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, que no puedes tolerar a los malos. Probaste a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Conozco tus obras y tu paciencia, dice. Al principio de la iglesia de Éfeso se distinguía por su sencillez. Los creyentes trataban seriamente obedecer a Dios y a su palabra. Esto era muy claro. Y sus vidas revelaban firmemente, con sincero amor, que Cristo moraba en ellos. Se regocijaban en hacer la voluntad de Dios, porque el Salvador moraba constantemente en sus corazones, llenos de amor para su Redentor. Su más alto propósito
era la ganancia de las almas, era el buscar a las ovejas perdidas, era de ir por aquellos por cual su maestro había muerto y había pagado en la cruz tal sacrificio. El amor de Cristo, el trabajo arduo es lo que esta iglesia se le aplaude. Pero saben, hoy nosotros todos como iglesia necesitamos tener ese primer amor. Cuando nos bautizamos, cuando venimos a la iglesia, venimos con todas las energías, pero pasa un año, 2 años, 3, 4, 5, 10, 20 y ya no queremos hacer nada por el Señor, ni repartir una literatura, ni hablar de Dios, ni decir que soy cristiano, nada de eso. Dejamos nuestro primer amor, pero Dios, sabes que has trabajado por Él, sabes que has hecho cosas por Él, entonces Él igual manera, y de una manera personal, Dios puede decirte, oye, vuelve a ser el mismo, tu llama se está apagando, necesito encenderla. Por eso necesitamos buscar de la fuente divina que es en Cristo Jesús, que anda a través de la iglesia de Éfeso y que también anda hoy a través de nuestros corazones. Dice, por medio de la cooperación, libro Hechos de los Apóstoles, dato importante, página 474, dice, por medio de la cooperación del Espíritu Divino, los apóstoles realizaron una obra que conmovió al mundo. El Evangelio fue llevado a toda nación, escuchen lo más impactante, en una sola generación. Quiere decir, amigos, que el amor, el celo, la gracia por ir a hacer la voluntad de Dios moraba en el corazón de los apóstoles porque el Espíritu de Dios estaba con ellos. Su principal deleite era buscar al perdido. Hoy la iglesia está padeciendo por eso. La obra de Dios, la obra misionera, el Espíritu Santo, solamente algunas personas se han sido dejar influenciar por él para ir a buscar al perdido. En una iglesia grande de 100 miembros, solamente hay, si acaso contados con las manos, 5 o 8 personitas que le gusta hacer la obra de Dios. Todo esto es lo que Dios quiere. ¿Sabes? Los Hechos de los Apóstoles dicen que estos hombres estaban llenos del poder de Dios. Donde quiera que iban enseñaban y donde quiera que iban se bautizaban. Porque su principal objetivo era abarcar todo el mundo para llevarlos al reino de los cielos. Hay que vivir con un propósito. Hay que ponernos en nuestra mente, en nuestro corazón, como iglesia, como hermano, como persona. Decir, yo quiero predicar el evangelio en mi generación y que llevar este mensaje a toda generación, podamos ver que todo el mundo conozca del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ahí sí podemos ver que Cristo viene, porque Jesús dice, y cuando esto sea llevado a todo el mundo, entonces Él vendrá para redimirnos. Otra condición que tenía esta iglesia, la iglesia de Éfeso, Él dice, y que no puedes tolerar a los malos. Una principal que también se ha perdido en nuestra iglesia es esto, el discernimiento de espíritu, el discernir las cosas espirituales. En esto, ¿qué es lo que le quería decir Dios a la iglesia, a esta iglesia de Éfeso? Dice, aquí vemos una lucha profunda, prolongada y sincera, justo a una batalla como se esperaría en los últimos días del conflicto. No podemos tolerar a los malos. Dios disciplina y rige a cualquiera persona que se vuelve contra de él. Fue ejercida por el caso de todo discípulo indigno y maestro falso que nos ha introducido a herejías dañinas, herejías que mineaban el fundamento de la fe. Muchas personas hoy se han levantado con falsos enseñanzas, con predicaciones, alabanzas, manera de vestir, manera de alimentarse, que están dañando la iglesia. Aquí se estaba amonestando esto. Mira al pecado, llámalo como pecado, no toleren el pecado. Este es el secreto de nosotros, porque cada cosa la llamábamos por su nombre. Y si alguien venía predicando un evangelio, una doctrina, enseñando como no está en la palabra de Dios, como un escrito está, entonces era anatema, sáquelo de la iglesia, no sirve.
Nos falta a nosotros eso, porque viene cualquiera, dice cualquier barrabasada, canta cualquier cosa, se viste de cualquier manera, come lo que quiera y le aplaudimos. Y eso no está bien. Los primeros discípulos todo lo ponían en regla. Escrito está, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Habrá hombres que pretenden tener una obra a realizar en predicar la verdad a otros y pudieran ser mejor que primeros que le probara, pero la más solemne obligación es puesta sobre quienes consideran esto: en velar, salir y entrar, seguir su huella para investigar atentamente la manera en que Dios obra es esa. Si en realidad están dejando una influencia saludable o un desánimo de toda su pretensión de ser apóstoles de Cristo, verdadero celo de cristiano ha de mostrar en cada caso, de modo que los simuladores no tengan entrada y mediante ese engaño se introducirá en la confianza de las iglesias, porque sus obras son malas, sus corazones son impíos y sus acciones son profanadas. Reviden Herald, página 5, año 1887, del 31. Esta exhortación que nos hacen es a ese cuidado de lo que entra en nuestra iglesia, de cómo estamos enseñándole a la iglesia, de predicar, enseñar un sermón que edifique, no un sermón que le guste a la gente, no un sermón que edifique, que venga del cielo. A veces los sermones, la música, lo que sea, nos desagrada cuando va en contra o yo estoy en rebeldía contra Dios. Pero cuando yo estoy bien, ¿qué me va a desagradar? Antes me alegro porque Dios sabe hacer orden en su casa. La inmunidad doctrinal, la prueba de la verdad. Dice: probaste a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Aborreciste las obras de los nicolaitas. ¿Has pasado por allí y te has preguntado qué es eso? ¿Qué son los nicolaitas? ¿Qué creían ellos? ¿Y por qué Jesús los aborrecía? Porque dice: aborrezco sus obras. Según el mensaje que se da en Apocalipsis 2 al 6. ¿Qué es lo que pasa acá? Tenían doctrina correcta y disciplina rígida, aborrecían el pecado, era la sana doctrina. Tenían discernimiento, no aceptaban la autoridad ciega, probaban a los líderes por sus frutos y por sus doctrinas. Ay, que yo sé predicar, ay, que yo canto bonito, ay, que yo sé hacer esto. Bueno, estás bien con Dios, ¿qué es lo que traes? Eso es nuestro deber, porque si no, se nos mete Satanás a las iglesias. En este caso, como quería meterse, dice, esos falsos maestros, esos falsos apóstoles querían enseñar y dañar la doctrina, rechazar a los nicolaitas, odiaban las herejías que enseñaban que la fe anula la ley de Dios, que la gracia como licencia nos da licencia para pecar, ¿cierto? Eso es lo que enseñaban eso, pero vamos a mirar un poco más. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Ireneo, un ministro del segundo siglo que creció cerca de Éfeso, se refirió a ellos en uno de sus escritos. Los nicolaitas pretendían ser cristianos, dijo él, pero ellos consideraban un asunto de indiferencia practicar el adulterio y comer de lo sacrificado a los ídolos. Parece entonces que los nicolaitas eran cristianos que sentían que la fe en Cristo los libraba de la obediencia a algunos de los mandamientos de Dios. Para resumirte lo que ellos creían, es que ellos solo faltaba con la fe en Jesús. ¿Crees en Jesús? Está bien. Entonces, puedes adulterar, puedes adorar otros ídolos, puedes comer esas carnes ofrecidas a los dioses y no pasa nada, porque solo con la fe en Jesús lo limpia todo. Esa era una doctrina, ¿cierto?, de los nicolaitas. Yo reflexionando sobre esto, pienso que dentro de muchas denominaciones cristianas está este tipo de pensar. Podemos comer lo que queramos, podemos guardar cualquier día, el descanso es Cristo, pero ¿sabes? A Dios aborrece eso, Jesús aborrece eso, porque es doctrina de nicolaitas, gente que es cristiana, que se hace llamar como cristiana, pero que no lo son.
Los nicolaitas eran probablemente una secta herética cristiana primitiva del siglo I que presentaba en el siglo con Éfeso, era simultánea en esa denominación de Éfeso y Pérgamo, que proponía el compromiso moral con el mundo pagano, libertad sexual y participación en prácticas de idolatría, todo bajo el contexto libertad en Cristo. Jesús advirtió diciendo que pervertiría la gracia y llevando a la iglesia al pecado. Entonces, esto eran las enseñanzas de ellos. Por eso Jesús les aborrecía. ¿Qué estaban enseñando la doctrina actualmente? Declaran que solo tenemos que creer en Cristo Jesús y esa fe es suficiente para todo. Cree en Jesús, eres salvo, no importa qué hagas, ya eres salvo, ya eres salvo. Si estás viviendo mal, si estás viviendo en unión libre, no importa, ya eres salvo. Puedes comer, puedes hacer. Eso era lo que ellos predicaban. Parece el evangelismo barato de hoy, de las iglesias cristianas, quienes hablan de un evangelio de paz, prosperidad y amor. Eso puede atribuirse a doctrina de nicolaitas. Eso Jesús lo condenó y los apóstoles rechazaron contundentemente a través de la palabra del Señor y del testigo que era Cristo Jesús ese tipo de enseñanzas. Pasemos al versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Escucha esta cita. Mira, el mensaje de carácter decidido llegar al mundo, los hombres deben representar, censurar toda clase de mal. Si es todavía al ángel de cualquier iglesia una encomienda semejanza a la del ángel de la iglesia de Éfeso. Óigase el mensaje mediante agentes reprendidos, el descuido, la apostasía y el pecado para que el pueblo sea llevado al arrepentimiento y confesión del pecado. Nunca procuréis encubrir el pecado, pues en el mensaje de reprensión, Cristo ha de ser proclamado como el primero, el último y el que es en todo para la ganancia del alma. El diagnóstico entonces que se le hace a la iglesia de Éfeso, Dios le felicita, pero ahora le dice, te voy a hacer un diagnóstico, un cardio espiritual, una cardiopía espiritual, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso es como cuando vas al médico y le dices, oye, haces ejercicio, te alimentas bien, no sé qué, pero tengo contra ti que estás comiendo muchas harinas y eso le va a generar problemas cardiovasculares, problemas, y el fin último es la muerte. Dios da ese mismo método, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, tus síntomas, le dice, ¿qué hacer? El mecanismo de la fe dice, teoría correcta, pero sin afecto, es lo que le dice Dios. Manos ocupadas, pero un corazón vacío. El cambio de ganar almas a simplemente defender un argumento. Ya nos decimos nosotros como adventistas, el sábado es lo correcto, la verdad de los muertos es lo correcto, los 10 mandamientos es lo correcto, el santuario es lo correcto, pero se está convirtiendo simplemente en defender un argumento y estamos nos olvidando de la ganancia de las almas. Tenemos nuestro corazón vacíos, nuestras manos ocupadas, teorías correctas, pero sin afecto alguno. Eso es el síntoma que da Dios, que da Jesús a su iglesia y que hoy se puede aplicar de la misma manera a nosotros hoy. La historia narra eso. La gracia suprema de la religión cristiana es el amor y el reafinamiento de ese amor es la primera señal de decaimiento. Hay un comentario que quiero leer, Testimonios para la Iglesia, tomo 8, versículo, página 26. En una sola generación, el Evangelio fue llevado a toda nación bajo el cielo. Escucha, pero poco a poco llegó un cambio. La iglesia perdió su primer amor, se tornó egoísta, complaciente, se abrigó al espíritu del mundanalismo. El enemigo introdujo sus hechizos sobre quienes Dios había dado luz para un mundo en tinieblas. Luz que debiera haber resplandecido en buenas horas. El mundo fue robado de las bendiciones que Dios desea otorgarle. ¿Acaso no se repite eso en nuestra generación? Pregunta, querido amigo, ¿está ocurriendo exactamente lo mismo?
Después de tanto tiempo de enseñar, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, entonces ya nuestro corazón se ha tornado egoísta, hemos dejado que el mundo entre a nosotros y dejamos de predicar con fervor, Cristo viene, y decimos en nuestro corazón, sí viene, pero todavía tarda, puedo hacer otras cosas. Terrible noticia, porque a eso es el diagnóstico que Dios nos amonesta a través de la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor. Es el amor de Esporios de Jeremías 2:2, una relación viva y ardiente con Jesús. No es solo a la institución. No solamente somos adventistas o creemos o buscamos las cosas de Dios o pertenecemos a una denominación por un título, sino que lo somos porque tenemos un corazón ardiente que realmente quiere servir a Dios, no a una institución, sino a Dios. ¿Cuál es el peligro? El cambio fatal. Dice el peligro cuando la doctrina se vuelve más importante que la persona de Cristo Jesús. ¿Cómo? Se vuelve más importante una doctrina, que hablamos de doctrina, que la misma persona de Cristo Jesús. Estamos presentando doctrinas, perdiendo personas para Dios porque por meterles una doctrina y estamos olvidando presentarles primeramente a Cristo Jesús en mi vida. Esa es la diferencia. El cambio fatal, la realidad. Dicen, cuando el trabajo misionero, cuando salimos a hacer la obra misionera, se realiza por el deber. Hermano, ¿por qué está usted repartiendo literatura? Hermano, ¿por qué usted viene a la iglesia? ¿Usted por qué está haciendo impactos? ¿Usted por qué está haciendo lo que está haciendo en la obra misionera? Si usted, hermano, lo está haciendo por deber, es que el pastor me dijo, es que el director de obra misionera me dijo, es que la iglesia me dijo que lo hiciera. Entonces usted está haciendo las cosas como no son, porque no es por deber, sino por una gratitud hacia nuestro Dios, que nos ha salvado con su sangre y ahora tenemos que ir a buscar, debemos de ir a buscar otras personas, hablarle de ese amor, que Él me cambió, que tiene poder para cambiarlos. De eso hay que hablarle a las personas. La prescripción de 3 pasos para la restauración, lo que Dios le dice que debemos de hacer. Recuerda, la mente le dice, recuerda la mente, recuerda de dónde has caído, por eso recuerde su mente, su pensamiento, lo que ha hecho, la memoria, su historia, lo que ya hizo, recuerda lo que ya hiciste por Dios, reconoce tu estado actual comparado con tu fervor anterior. Pregúntate hoy, ¿estás fervorosamente en el Señor? Predicando la palabra de Dios con gozo del primer amor, no porque me digan, sino porque me nace del corazón. Recuerda ese momento cuando lo hacías y mírate hoy. ¿Tienes el mismo fervor? Si no, Dios dice, vuelve a hacerlo. Recuerda lo que ya lo hiciste. 2, arrepiéntete del corazón. Arrepentido del corazón. Un cambio de dirección. Volverse atrás. Dejar el yo y entregárselo a Cristo. Sentir dolor por haber herido a Jesús con mi vida. Sentir ese dolor. Oh, no. Tengo que hacer algo por mi Dios porque Él me ha salvado. Y no hay gozo más grande que eso, que ser salvo por la gracia de Jesús. Sentir ese dolor de que sentimos que otro también necesita de ese amor. 2, 3. Haz la voluntad. Vuelve a las primeras obras. Si hiciste algo bueno, vuelve a hacerlo. Si hiciste algo malo, no lo vuelvas a hacer. Pero lo bueno sí puede repetirse. Vuelve a hacer las primeras obras. Obra motivado por el amor y no por la inercia. Apocalipsis 2:5 dice, por tanto recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete. Vuelve a tus primeras obras. ¿Qué pasa si no te arrepientes? Vendré a ti y quitaré tu candelabro del lugar. La iglesia de Éfeso confrontó gran oposición y algunos de los cristianos primitivos sufrieron persecución, murieron por la palabra del Señor. No obstante, algunos de estos mismos se apartaron de la verdad que habían oído y unido con los seguidores de Cristo y adoptaron en sustitución los errores sutiles
errores inventados por Satanás. Este cambio es representado como una caída espiritual. Los creyentes no sintieron sus caídas espirituales, no se percataron que habían realizado un cambio en sus corazones y que tendría que arrepentirse debido al menguar de sus primeras obras. Pero Dios, en su misericordia, llamó al arrepentimiento en torno al primer amor y las obras que siempre son el resultado del amor verdadero cristiano. Dios, a través de Jesús, le habló a la iglesia de Éfeso y le dijo, vuelve a hacer. ¿Qué cosas necesitamos volver a hacer? Necesitamos volver a el primer amor, al deseo ferviente por buscar de Dios y hacer las cosas. Arrepentirnos significa apartarnos del mal, entregar el yo a Cristo, y cuando recibimos a Cristo, de modo que mediante la fe Él pueda vivir sus vidas en nosotros, se manifestará sus buenas obras. Nosotros recibimos a Cristo mediante la fe. Él puede vivir su vida en nosotros, se manifestará su vida con buenas obras. Dios quiere habitar en su corazón. Dios quiere vivir en su casa. Dios quiere estar con usted. Dios quiere ver que su llamita de pronto se está apagando y quiere encenderla. Si está encendida, le dirá, muy bien, centinela, has hecho bien tu trabajo. Pero no todos lo hacen. Por eso el Señor está vigilante en cada casa, en cada corazón, en cada iglesia, buscando persona por persona, porque Él dio la vida por nosotros. A Él más que nadie le interesa la salvación de nosotros mismos. Por eso vela por su salvación. El verdadero pesar por el pecado es un resultado de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela la ingratitud del corazón que ha despreciado y agravado al Salvador y nos trae contrito a los pies de la cruz. Cada pecado vuelve a herir a Jesús y a animar a aquel quien hemos traspasado. Lloramos por los pecados que le produjimos en angustia. Una tristeza tal nos inducirá a una renuncia por el pecado. Aquí nos advierte, hermanos y amigos, que volvamos nosotros al primer amor. Dice, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. El llamado a oír la voz del Espíritu se repite 7 veces en las epístolas de Cristo. Mientras que Cristo se revela a Juan como el autor del Apocalipsis, fue el Espíritu Santo quien inspiró al profeta a escribirlo. La voz de Cristo es también la voz del Espíritu Santo. Ambos son los principales entre los testigos mediante los cuales Dios hablaba al hombre. El término iglesia indica que todas las 7 iglesias habrían de aprovechar lo encontrado en cada una de las 7 epístolas. En un asunto peligroso rehúsa huir. Dice la promesa, le daré a comer del árbol de la vida. En el primer Edén permaneció en la tierra. Dios le dice a todo vencedor, retornaré a su casa. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Apocalipsis 2:7. Es la restauración. Lo que Adán perdió por desobediencia, Cristo lo restaura al vencedor. El árbol de la vida representa la inmortalidad y la comunión perpetua con nuestro Dios. La promesa es un regalo personal para quien mantiene la verdad encendida en su corazón. Queridos amigos, ese ha sido el mensaje a la iglesia de Éfeso. Estoy hablando de Éfeso. Si usted se sintió tocada, o la misma iglesia se sintió tocada, no soy yo, fue el mensaje que el Señor, junto con el Espíritu Santo, dio a la iglesia de Éfeso. ¿Que sentiste el mensaje? Claro que lo vas a sentir, porque la tercera condición dice que también a nivel personal lo es el mensaje. Si sentiste el mensaje, yo te hago el llamado que se hace en la iglesia de Éfeso. Vuelve a hacer las buenas obras del Señor. Trabaja por amor al Señor Jesús. Somete el yo, el egoísmo, la mundanalidad a Cristo y Él vivirá con usted, morará y te enseñará cosas
que ni te imaginas que sabías. Te dará dones a través del Espíritu Santo y te llevará a compartir las buenas nuevas de salvación. Pero la promesa principal es que le dará de comer del árbol de la vida. Eso es un regalo personal para quien mantiene la verdad encendida en su corazón, que es el amor de Dios. Yo te pido en esta hora que busquemos a Jehová Dios. Donde quiera que estés, busca la iglesia, conságrate a Él. No dejes que la llama de la espiritualidad se apague. Enciende, deja que Cristo camine en medio de ti y puedas ser luz en medio de esta oscuridad. Jehová Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video con la siguiente iglesia.